Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Cada Eucaristía que nosotros participamos, La existencia de un Dios creador siempre ha sido algo controversial. El ser humano siempre ha buscado el significado de la vida y de dónde venimos en algo más grande que nosotros. Siempre hemos elevado nuestros ojos al cielo esperando conseguir un consuelo, esperanza o alguna verdad en algo más grande que nosotros, en aquello que nos dio conciencia, en eso que nos trajo aquí y lo que nos da vida. De allí, de por qué como humanos hemos llegado a adorar al sol, las estrellas, un maíz, los gatos o hasta un monstruo de espagueti volador. Al ver todas sus variantes y la cantidad de interpretaciones de lo que se supone es el mismo Dios, esto nos lleva a preguntarnos: ¿Dios realmente existe? Sí existe Dios. Ahora, surgen otro par de preguntas. ¿Cómo se ve? ¿Es igual a nosotros? ¿Por qué siempre lo relacionamos a que es un hombre? ¿Cómo sería si Dios fuese una mujer? Es una idea que desafía siglos de tradición religiosa, simbolismo patriarcal y construcciones culturales. La Biblia ha dado a conocer a Dios en muchos de sus pasajes como un padre, especialmente todo lo relacionado a su divino Hijo Jesucristo, el cual fue engendrado gracias al Espíritu Santo en María, una mujer santa en sí. El catecismo indica que llamar a Dios Padre significa que Él es el origen de todo. A diferencia de la creación desde dentro de uno mismo, que conduce al panteísmo, la paternidad de Dios significa que la creación es distinta de Dios, pero está destinada a participar en la vida divina. En la Biblia se le dice Padre a Dios en Mateo 6:9, que dice: Jesús dijo, llámalo Padre. Romanos 8:14 al 32. Y en Salmos 89:26 al 28, entre otros versículos. La Biblia, como libro, se fue formando poco a poco y a lo largo de muchos años. El ambiente en que se fue escribiendo era de tipo patriarcal, es decir, un ambiente en que los varones eran los que llevaban la batuta en todo. El padre de la familia, el patriarca o el esposo era el que mandaba en la casa, en especial el varón más anciano de la familia, la tribu o el clan. Por el solo hecho de no ser varón, la mujer contaba poco. Habiendo nacido en una cultura y ambiente así, la Biblia refleja una visión patriarcal del mundo, de las cosas, de la cultura y de las personas. Esto nos muestra que, en sus formas de expresarse, es fruto de un tiempo, de un pasado y de una cultura, de una manera de pensar, de vivir y de actuar. En sí, Dios en el mundo occidental es señalado comúnmente como un anciano o un hombre, sabio, con mucha barba, aunque la teología cristiana sostiene que Dios no tiene género. Incluso la misma Biblia nos lo aclara, como en Juan 4:24 declara: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad
es necesario que adoren. Puesto que Dios es un ser espiritual, Él no posee características físicas humanas. Sin embargo, algunas veces el lenguaje figurativo usado en las Escrituras le asigna características humanas a Dios a fin de hacer posible que sean entendidas por las personas. Ya que entendemos el contexto en que la Biblia fue escrita y cómo Dios es entendido gracias a esta, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el otro lado de la historia que no se ha conocido? Como ya hemos visto, en la mayoría de las religiones abrámicas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, Dios se representa con lenguaje masculino, refiriéndose a Él como Padre o Señor, pero el género en Dios es una metáfora, no una realidad biológica. En la arqueología se ve evidencias de cultos a diosas madres como Venus de Willendorf, Isis, Inanna o Kali. Y también existe una transición histórica de cómo el monoteísmo patriarcal desplazó a las deidades femeninas. Por ejemplo, el dios Yahvé reemplazando a Asherah en el judaísmo antiguo. Encontramos también en las civilizaciones europeas, como en la griega, quien también tenía como símbolos de deidad a figuras femeninas, entre las cuales destacan Hera como la diosa del matrimonio, Afrodita como diosa del amor, Atenea como diosa de la sabiduría, Artemisa como diosa de la caza, Demeter como la diosa de la agricultura y Perséfone como la diosa de la primavera. También existen un conjunto de deidades femeninas adoradas a lo largo del Mediterráneo llamadas diosas del cielo. En la cultura prehispánica también existía la adoración a diosas como por ejemplo Coatlicue, quien era la madre de todos los dioses. En la tradición africana destacan Nanabuluku y muy especialmente en la religión yoruba se centra en las deidades femeninas Yemayá, Oshun y Ayunmiri. Algunas autoras como Merlin Stone abordan el concepto del culto a las diosas en el libro Cuando Dios era una mujer. Este libro explora el cambio del matriarcado al patriarcado y cómo las diosas fueron reimaginadas como figuras depravadas. Se destaca cómo las sociedades que adoraban a las diosas tenían mujeres en alta estima, citando ejemplos del clan Pelo en Micronesia y el Antiguo Egipto. Stone argumenta, basándose en evidencias arqueológicas, mitológicas e históricas, que durante miles de años en diversas culturas del Medio Oriente y Europa, las deidades femeninas ocupan un lugar central en la vida religiosa y social. Estas diosas eran vistas como la fuente de la vida, la fertilidad, la sabiduría y el poder. El libro explora el gradual y a menudo violento proceso por el cual las religiones patriarcales con un dios masculino dominante reemplazaron a estos cultos a las diosas. Stone describe cómo las diosas fueron degradadas, demonizadas o asimiladas en roles secundarios dentro de los nuevos panteones masculinos. El libro sugiere que la supresión de la adoración a las diosas tuvo profundas implicaciones para la posesión y el estatus de las mujeres en la sociedad. Stone argumenta que la devaluación de lo femenino en la esfera religiosa contribuyó a la devaluación de las mujeres en la vida social, política y cultural. Aunque se centra en el pasado, el libro tiene implicaciones para el presente. Stone sugiere que comprender la historia de la supresión de lo femenino en la religión puede ofrecer perspectivas sobre las desigualdades de género contemporáneas y la necesidad de reconsiderar las narrativas dominantes. Otras, como Mary Dahl y Rosemary Ruther, fueron dos figuras pioneras en la teología feminista que realizaron reinterpretaciones significativas de la Biblia. Para Daly, la Biblia era fundamentalmente un texto patriarcal que necesitaba ser trascendido más que reinterpretado.
Su reinterpretación de la Biblia no se centró tanto en encontrar pasajes liberadores dentro del texto, sino más bien en desmantelar las narrativas y los supuestos patriarcales subyacentes. Luther aplicó una hermenéutica de la sospecha a la Biblia, reconociendo su origen en una cultura patriarcal y analizando críticamente los pasajes que parecen subordinar a las mujeres. Sin embargo, también buscó recuperar las historias y las voces de las mujeres que a menudo han sido marginadas o silenciadas en las narrativas bíblicas. Luther se dedicó a interpretar pasajes bíblicos claves, destacando las dimensiones liberadoras y desafiando las interpretaciones patriarcales tradicionales. Por ejemplo, exploró imágenes femeninas de Dios presentes en la Biblia y argumentó a favor de un lenguaje más inclusivo para referirse a la divinidad. En los medios y artes de hoy día se ha explorado la posibilidad de Dios siendo una mujer. Algunos de estos casos se puede destacar como en el cine, la literatura, en el Código Da Vinci y en el arte contemporáneo han explorado esta idea a través de cuadros como La Última Cena o el cuadro de Leonardo da Vinci de Juan el Bautista. Dios, como mujer, no es una idea nueva, pero sí revolucionaria en un mundo donde el poder, incluso el divino, sea masculinizado. Quizás la pregunta más profunda es, ¿por qué nos cuesta tanto imaginar lo divino más allá del género? La tendencia humana a imaginar a Dios o a los dioses con género y atributos físicos específicos probablemente proviene de varios factores psicológicos y culturales interconectados. El antropomorfismo es la atribución de rasgos, emociones e intenciones humanas a entidades no humanas, incluidas a las deidades. Es un proceso cognitivo natural para los humanos comprender el mundo a través de su propio marco familiar. Darles a los dioses formas y personalidades humanas los hace más cercanos, comprensibles y fáciles de interactuar, como por ejemplo a través de la oración, el ritual, entre otros. Imaginar a un dios con un género a menudo masculino en sociedades patriarcales y una forma física permite una conexión más personal. Puede fomentar la sensación de un ser que puede ver, oír y comprender las experiencias humanas a un nivel más intuitivo. Las imágenes y los concretos géneros facilitan la narración de historias sobre lo divino, la creación de mitos y la transmisión de tradiciones religiosas. Las narrativas que involucran a dioses con características definidas son más atractivas y memorables. Los atributos físicos y los símbolos asociados, como el rayo de Zeus o la cabeza de elefante de Ganesha, sirven como una forma visual abreviada de los poderes, dominios y cualidades de Dios. La forma en que estructuran las sociedades a menudo influye en el género asignado a las deidades primarias. En muchas culturas antiguas, los dioses masculinos ocupan posiciones dominantes, lo que refleja la naturaleza patriarcal de esas sociedades. Dado que la verdadera naturaleza de lo divino a menudo se considera más allá de la comprensión humana, las personas utilizan las herramientas que tienen, sus propias experiencias y formas, para conceptualizar la fisicalidad y el género, terminan siendo aspectos fundamentales de la experiencia humana. Si bien algunas religiones avanzan hacia concepciones más abstractas e informes de lo divino,
La tendencia inicial y persistente a imaginar a Dios o a los dioses en términos humanos refleja una necesidad humana fundamental de comprender lo desconocido a través de lo conocido, de crear figuras de poder y significado cercanas y de facilitar la comunicación y la conexión con lo sagrado. En conclusión, si bien las tradiciones cristianas y católicas históricamente han empleado un lenguaje y una imaginería predominantemente masculina para referirse a Dios, su comprensión teológica fundamental trasciende las limitaciones del género humano. La esencia divina, concebida como un espíritu puro y origen de todo, no se circunscribe a las categorías binarias de hombre o mujer. Por lo tanto, la riqueza de estas religiones pueden interpretarse como un abrazo implícito a una visión no binaria de lo divino, invitándonos a trascender nuestras concepciones limitadas y a reconocer la naturaleza ilimitada y omnicomprensiva de lo sagrado, más allá de cualquier asignación de género. De hecho, Dios debe ser por naturaleza trascendente al género, porque Dios, al no ser humano y estar más allá del entendimiento del mismo, no puede ser contenido en lenguaje humano o categorías tales como el género. Isaías 55, 8, 9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.